Porque pues, como saben, es la primera vez que estamos aquí. Y como saben, las semanas pasadas estuvimos celebrando Acción de Gracias. If you guys remember last week we were celebrating Thanksgiving. Pero como cristianos sabemos que no solo un día al año debemos dar gracias. But as Christians we know that we shouldn't give, thanks just to the Lord in one day of the year. Amen. But every day. Pero ¿cuándo debemos de dar gracias y por qué? When should we give thanks and why? Normalmente acostumbramos a dar gracias. ¿Por qué das gracias hoy tú? Why do you give thanks today? Yo hoy quiero dar gracias por la vida del pastor, I want to give thanks to the Lord for the pastors of life. porque que el Señor le siga dando los deseos de su corazón, May the Lord keep giving him the desires of his heart. continúa dándole salud Give him health. y también por otro año más de vida que el Señor me da. And for another year of life that he has given me. Y normalmente acostumbramos a venir aquí, a pasar aquí, a dar gracias Normally we come to this altar and we give thanks por todas las bendiciones que el Señor nos da. for all the blessings that we get from the Lord. Pero vamos a ir a la palabra Today we're going to go to the Word of God. en Primera de Tesalonicenses 1 Thessalonians 5, 5:18. 18. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Give thanks in all circumstances for this is God's will for you in Christ Jesus. Circunstancia significa aquello que de manera temporal acompaña a una persona. Circumstances are things that accompany a person in all times. Sabemos que hay circunstancias donde podemos sentir preocupación, tristeza o dolor. There are times when we have circumstances that will make us feel sadness, discouragement, or pain. Y en estas circunstancias And in these circumstances, debemos ser agradecidos. we also must be grateful. ¿Por qué? Why? Hay muchas razones por las cuales podemos estar agradecidos, There are many reasons for us to be thankful. pero yo solamente puse 3. And I listed 3 of them today. Número 1, porque es la voluntad del Señor. First of all, because it's the will of God. Número 2, porque nos ayuda para bien a los que somos llamados según su propósito. Second, because it helps us, those who have been called for this purpose. Y número 3, porque nos acerca más al Señor. Number 3, because it helps us get closer to God. Nos ayuda a conocerlo mejor Helps us get to know Him better. y a tener una intimidad más profunda con Él And to have an intimate relationship, a better intimate relationship with Him. a través de la oración y su palabra. Throughout prayer and His Word. Si nuestra mirada está en el Señor If our eyes are set on the Lord y en las cosas de Él en el cielo, del cielo, and the things pertaining to heaven y no en las cosas de este mundo, and not in the things of this world, sabremos que toda circunstancia es una oportunidad más para poder acercarnos we will learn that every circumstance is an opportunity for us to get closer to God y conocerlo mejor. and to get to know Him better. Entonces, ¿por qué hemos de sentir preocupación, Why should we feel preoccupied or worried, tristeza o dolor sadness or pain? si en esas circunstancias In those circumstances, nos mantienen más they will keep us dependiendo del Señor dependent on the Lord, y podremos disfrutar de su hermosa presencia? and we will be, to be sharing of His holy presence. La pregunta sería, The question would be, ¿dónde está tu mirada? where is your eyesight? ¿En las cosas del Señor In the things of the Lord o en las cosas de este mundo? or in the things of this world? Porque entonces, si tu mirada está en el Señor, Because if your eyesight is on the Lord, debería ser fácil
It should be easy dar gracias to give thanks en esas circunstancias in those circumstances. donde no hay trabajo, When there is no work, donde tenemos una pérdida when you have a loss de un familiar of a family member, o cualquier otra situación en las que nos sentimos preocupados. or in any other circumstance where we are worried. Y voy a agradecer hoy And I'm going to give thanks to the Lord today. todo lo contrario a que normalmente se da gracias, And the things that normally you give thanks for. porque normalmente damos gracias por el trabajo, Because normally you give thanks for work. pero hoy yo doy gracias porque no hay trabajo. But today I give thanks because there is no work. ¿Y por qué me ha ayudado And why? Because it's helped me a dar gracias to give thanks, aunque no haya? even though we're in a loss or a need. Y es que el Señor a mí me ha enseñado Because the Lord has shown me como esposa, as a wife, como madre, as a mother, a saber to know que cuando hay trabajo, that where is work, es el que provee, He is the one who provides. pero cuando no hay, When there isn't Él any, sigue proveyendo. He keeps providing. Porque nuestra fuerza, nuestra fortaleza no depende de nosotros mismos, Our strength doesn't depend on ourselves. That's right. es del Señor. It's God's. Amen. Entonces, yo he aprendido a valorar I've learned to value la presencia de mi esposo en mi casa, the presence of my husband at my house. porque sabemos las mamás y que tenemos hijos chiquitos, We know as mothers that when we have little kids, sabemos que ellos ocupan mucho de nuestro tiempo, the kids need a lot of our time. porque mi hijo pues es muy travieso y se sube a los sofaces My godson is a perfect godson. He does nothing wrong. y que mi esposo esté ahí conmigo es una bendición, And my husband being there is a blessing. porque yo no puedo estar en la cocina y al mismo tiempo ir al sofá corriendo porque se va a caer. I can't be in the kitchen at the same time in the living room watching him in case he falls off the couch. Y para mí lo he visto y el Señor me ha mostrado que el que mi esposo esté conmigo en mi casa es una bendición. And the Lord has shown me that it's a blessing to have my husband at home. También Also, porque la familia also because my family es una de las bendiciones más grandes que el Señor nos ha dado. is one of the biggest blessings that the Lord has given me. Yo sé que es una bendición el trabajar I know it's a blessing to work. y le sigo pidiendo al Señor por el trabajo de mi esposo, And I keep praying to the Lord for the blessing of job, of work for my husband. pero no tenemos que descuidar el estar aquí los sábados We're not to lose sight of being here on y Saturday de pasar tiempo con sus hijos. and to spend time with your kids. Porque si nosotros trabajamos Because if we work de lunes a domingo, from Monday to Sunday, no podría ser una bendición, it wouldn't be a blessing. porque estás quitando el día de estar aquí If you're taking away the time to be able to be here y de estar con la bendición que el Señor nos ha dado, que es la familia. and to lose the blessing of being here with the family. Voy a hablar un poquito de cómo el Señor me ha ayudado a través de la pérdida de un familiar que es mi mamá. I'm going to speak a little bit of the loss of my mom. Y es que cuando uno tiene un dolor muy profundo, When you have pain that's so profound and so deep, uno generalmente no puede a veces uno puede ser agradecido, it's hard for us to be grateful porque el dolor que because uno está sintiendo of the pain that we are feeling
a veces puede cegarnos, We can blind ourselves. pero yo en mis oraciones le decía al Señor, In my prayers, I speak to the Lord and say to Him, ¿por qué mi mamá se fue tan joven? why did my mom leave so early, so young? ¿Por qué solamente la vi una vez? Why did I only see her once? Y mis hijas solamente una vez la vieron. And also my kids only once. Y eso me tenía con dolor, con preocupación en el corazón. And that kept me preoccupied with pain in my heart. Pero el Señor me trajo esta palabra donde dice que demos gracias en toda circunstancia. And the Lord brought me to this, to give thanks to the Lord in all circumstances. Pero yo seguía sin entender el por qué iba a dar gracias. And I still couldn't understand why was I going to be so thankful. Y por eso mismo, por lo que yo le estaba diciendo al Señor del por qué, estas dos mismas razones eran las que yo tenía que estar agradeciendo. And I started asking the Lord why. These two reasons came to me from the Lord, and why I should be grateful. Porque hay gente que nunca vuelve a ver a sus padres en México. Because there's people that have never seen their parents again in Mexico. Y a mí me dio la bendición de tener papeles And God blessed me with being able to have para papers poder ir a verla. to go see her. Y que no importa que haya sido una sola vez. And it doesn't matter that it was only once. Yo le doy gracias al Señor porque me permitió y me dio esa bendición. I give praise to the Lord for that blessing and to be able to be with her. Entonces, si nuestra mirada está en el Señor, So if our eyes are on the Lord, si buscamos diariamente en oración and we seek Him in prayer every de day su palabra and His Word, y dejamos que su presencia y su Espíritu Santo, and whatever His presence and His Holy Spirit, no importa la circunstancia en la que nos encontremos, it doesn't matter what circumstance we're in, podremos alabarlo we'll be able to praise Him y ser agradecidos. and be grateful. Y la paz, una vez que seamos agradecidos con el Señor, Once we are grateful with the Lord, la paz del Señor va a venir a nosotros. the peace of the Lord will come upon Y us. esa paz And that faith and that peace, se encuentra, vamos a ver lo que dice la palabra acerca de la paz que el Señor nos da en Filipenses 4, 6, 7. and we will see what the Word of God says about peace in Philippians 4:7. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. La palabra dice que no nos preocupemos por nada, The Bible says not to worry about anything. pero somos humanos, el Señor nos conoce We are human, and God knows this. y sabe que nos vamos a preocupar, And He knows that we will worry. pero también nos da una salida But He also gives us a way out, para que no nos preocupemos. so we do not worry. Y dice que orando por todo. It says by praying for everything. Y orando por todo significa entregándole tus cargas, tus dolores, tus miedos, tus ansiedades, tus preocupaciones. And praying for everything means handing over to Him all your worries, all your pains, all your doubts, all your fears. Pero, ¿cómo podemos entregar eso? How can we give this to the Lord? Porque es fácil decir, orar, It's easy to say pray, pero ¿cómo realmente entregamos eso al Señor? but how do we truly give this to the Lord? La palabra dice que vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. The Bible says, "Come to me, all you who are heavy laden." Así como podemos reclamar las promesas del Señor, The same way we can proclaim all the blessings, all the promises of the Lord, así tenemos que ir a Él y entregarle con tu boca eso que te preocupa y decirle a sí mismo, me preocupa, me duele.
the same manner, we can come to the Lord and talk to Him in the same way and let Him know this is what hurts me, this is what I'm worried about, this is what causes me pain. Porque Él nos entiende. Because He understands us. Tenemos que aprender a descansar en el Señor verdaderamente. We must learn to trust and have peace in the Lord and rest in the Lord. No Truly. guardar ese sentimiento. Not to save that sentiment. Se vale sentirlo, pero no se vale guardarlo. You can have those feelings, but don't keep them in your heart. Porque tenemos un Señor y servimos a un Señor todopoderoso Because we serve a Lord, an que all-powerful pagó el God, precio who paid the en la price cruz in the cross. y se llevó todo nuestro dolor, nuestras tristezas. And He took all of our fears, all of our pain and suffering. Thank you, Jesus. Cuando voy un poquito de mi niñez, I'm going to speak a little bit of my childhood. y es porque es importante que no solamente tus preocupaciones de ahorita, Because it's important, not just your worries of today, sino también de tu niñez. and also when you were, in your infantry, and you were a child. Porque todo lo que uno carga desde la niñez Because everything you carry since childhood puede ser el por qué estamos ahorita y por qué seguimos encadenados a eso. it could be the reason why today we're walking around chained. Y yo vengo de una familia de 2 hermanos hombres y yo soy la única mujer, la mayor. I come from a family of 2 brothers and myself, the eldest, Mi papá y mi mamá. and my mom and my mother. Y con un poquito de pena o de tristeza también digo que mi padre era alcohólico And with a little bit of sadness, I can say that my father was an alcoholic, y sufrí mucho maltrato físico y psicológico, and I suffered a lot of psychological and physical hurt, escuchando cómo mi papá le pegaba a mi mamá. seeing how my father abused my mother. Y pareciera que no afecta, And it seems like it doesn't affect you, pero a niños de 7, 8 años sí les afecta. but children who are 7 or 8 years old, it does affect them. Entonces crecí con eso I grew up with that. en mi corazón porque tristemente nunca fui a una iglesia. In my heart, I grew up with that because I never went to church. Y pensaba que cuando yo me casara, que no iba a permitir que nadie me golpeara. And I thought that once I got married, I would never let anybody hurt me or hit Pero me. yo ya sentía esa tristeza en mi corazón porque yo lo viví desde niña y escuchaba esos malos tratos. But that pain lived in me because I witnessed it, those struggles and that pain in my heart because I saw it firsthand. Pero la tristeza no la sana el tiempo. But sadness is not healed by time. No sé si me ha escuchado eso, que el tiempo lo cura, We've heard it before that the time heals everything. pero el único que cura y sana se llama Cristo Jesús. The only one who can heal you from this is Jesus Christ. El dolor solamente se va a convertir en amargura Pain will only turn to something sour si no es entregado al Señor. if you don't give it to the Lord. Y si podemos ver a alguien que siempre está enojado, If we can see somebody who's always mad, no es porque Él sea así, not because he is that way, porque el Señor no nos hizo así, because the Lord didn't make us that way, sino es porque hay un dolor muy profundo because there's a profound hurt and pain. que hay veces que no nos acordamos de Él. That sometimes, a lot of times, we don't remember it. Por eso tenemos, y es importante que vayamos a la oración That is why it's so important for us to go to Him in prayer y dejemos que el Espíritu Santo and let the Holy Spirit, sea el que nos muestre. let Him be the one who shows us. Ni siquiera en dónde nos podemos acordar de nuestra niñez Even when we can remember our childhood, para que nosotros podamos entregar eso al Señor. so we can give that to the Lord. Algo que nos hayan hecho, algo que hayamos vivido desde niños, Something that was done to us or something that we lived through when we were children. porque es importante entregarlo.
Because it's important to give it to Him. y no vivir con eso, cargándolo, porque nosotros ya hemos aceptado y creído en el Señor. And not to live with it, because we come to know the Lord, and we need to give this to the Lord. Y al momento de nosotros entregar esa preocupación en oración, And the moment that we give this to the Lord, all preoccupations, our worries, podemos podemos recibir un regalo del Señor, we can receive a gift from the Lord, que es su paz. which is His peace. El Señor ya sabe que nos preocupamos, The Lord already knows that we worry. por eso nos dice que oremos por todo. That way He says, pray for everything. Demos y que demos gracias por lo que Él ha hecho, And to give thanks for what He has done. pero también dar gracias por lo que todavía no ha hecho, And also give thanks for what He hasn't done yet. se llama fe. That's called faith. Sí, Amen. y dar gracias por lo que es hecho se llama gratitud. And to give thanks is gratitude. Él, mientras vivamos en Él nos promete While we live in Him, He promises guardar nuestro corazón y nuestra mente to guard our hearts and our minds de esas mentiras from all those del lies enemigo, of the enemy. mientras vivamos en el Señor. While we live in Him. Por eso es importante fijar nuestra mirada en el Señor That's why it's so important to keep our eyes on Him y no en este mundo. and not on this world. Entonces, busquemos al Señor en oración Let's search for the Lord in prayer y a leer su palabra, and reading His word. pasar más tiempo con Él, Spend more time with Him. dejar cargas y descansar en el Señor To leave all our worries, all our heaviness on the Lord, into the Lord's feet. y dar gracias por todo And to give thanks for everything. porque es la voluntad del Because Señor. that's His perfect will. Y me acuerdo que recién que llegué a esta iglesia, I remember the reason when I came to this church. como todos, como te invitan a la iglesia, pero tú dices otro día, no gracias. Y yo era así. And it used to be like people would invite me to church and I would tell them, oh, sure, one day, but I wouldn't come. Pero vine a la iglesia por una necesidad. And I came to church because I had a necessity. Y se vale venir, no importa por la necesidad que tengas, o si nada más sea por comer o por lo que sea, se vale estar aquí. And it doesn't matter your reason why you come to church, just come. And whatever need it might be, just come. Y yo vine porque mi hermano estaba desaparecido. I came because my brother was lost. Y mi tía me dijo que ahí podían orar por él para encontrarlo. And my aunt said, you can come to church and they'll pray for you, for us to be able to find him. Yo llegué en enero I came in January. y el Señor me alcanzó. The Le Lord doy reached gracias me. al Señor por eso. And I praise the Lord for that. Enero del 2014. January 2014. Y mi hermano lo encontraron en junio del mismo año. And they found my brother in June of the same year. Y le agradezco al Señor porque lo encontraron, And I thank the Lord because they found him, aunque ya haya fallecido. even though he had passed away. Y lo mataron, And he was assassinated. pero no doy detalles de eso porque No need to go into details. pero yo no quería cargar con ese dolor toda la vida. I didn't want to carry that weight or that, hurt, pain all of my life. Ni seguir sintiendo algún rencor o algo por la persona que lo mató. Or to carry, anger for that person that killed my brother. Yo lo perdoné I forgave him porque porque a mí el Señor me perdonó. because the Lord forgave me. Y yo soy quién soy yo para no perdonar. And who am I not to forgive somebody?
yo quería ir a México, buscarlo en la cárcel, porque lo metieron a la cárcel, pero para decirle que yo lo perdonaba, pero yo no tenía papeles en ese momento. And I wanted to go to Mexico and find this person that killed my brother and go to jail because he was, incarcerated, and I wanted to tell him that I forgave him. But in that moment, I wasn't able to. Pero él falleció después. But this person passed away. Pero yo le entregué en ese momento al Señor todo lo que sentía. And at that moment, I gave the Lord everything I was feeling. Y el Señor me dio de su paz. And the Lord gave me of His peace. Por eso es importante que busquemos al Señor. And this is why it's so important for us to seek the Lord. Que Él tiene control de todo lo que estemos pasando. That He is in control of everything that's going on in our lives. Que aprendamos que cada circunstancia que nosotros estamos pasando That every circumstance that we're going through es una nueva oportunidad para conocerlo más. it's a new opportunity for us to get to know the Lord better. Y el Señor en mi vida, en lo que ha hecho personalmente, And the Lord, what He has done in my personal life, me ha amado tanto, He has loved me so much. ha cuidado de mí. He has taken care of me. Y tengo mucho más testimonios que dar I have so many more testimonies to give acerca de mi hijo of my son, y de mi hija my daughters, y de muchas cosas que tengo que darle gracias al Señor. and so many other things that I'm grateful for. Les pido de sus oraciones por mi esposo. I ask for your prayer for my husband. Estamos pasando por una situación, una circunstancia, And that since we're going through a circumstance, pero sé que el Señor tiene el control, but we know that the Lord is in porque control. ya nos ha pasado una vez Even though this happened already once, y lo va a volver a hacer, nos va a sacar adelante. He has helped us through one thing, He will help us through this also as well. Dios los bendiga. God bless you, everyone.